¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos nuevamente al canal, hoy con un video algo diferente para ustedes. Primeramente queriendo mostrarle parte de lo que es nuestro emprendimiento por dentro o detrás de las cámaras, ya que siempre les mostramos son tomas cerradas de los videos que estamos haciendo y no logran ver las interioridades de lo que es el emprendimiento de nosotros. Parte de lo que ven es donde guardamos las piezas que hacemos para tener siempre disponible para los clientes. Y también aquí quiero mostrarles parte del mini vivero que tenemos nosotros acá. Algunas plantas las reproducimos aquí mismo, otras o la mayoría las compramos de viveros más grandes, las cuales entonces vendemos con las macetas de cemento que normalmente estamos haciendo. Aunque como ustedes saben, nosotros no solamente somos macetas de cemento, también estamos produciendo otros productos, otros objetos de cemento para tener siempre un catálogo más atractivo para nuestros clientes. Aprovecho para recordarte que te suscribas a nuestro canal. Agradezco mucho que compartas este video para que le llegue a más personas. Y si no es mucho pedir, es importante que oprimas el botón de me gusta, ya que hacemos estos videos con mucho esfuerzo para ti. Estaremos respondiendo con mucho gusto a todos los mensajes o consultas que nos dejes en la caja de comentarios. Como le mostramos al inicio del video, vamos a estar produciendo una Virgen de Guadalupe en cemento. Para esta Virgen de Guadalupe o para esta pieza ya hicimos previamente un molde de silicona después de haber impreso en las impresoras 3D, valga la redundancia, la figura al tamaño que nosotros queríamos. En cuanto a la pintura que vamos a aplicarle a esta pieza de la Virgen de Guadalupe, vamos a estar utilizando la técnica de pátina. Esta técnica consiste en darle un acabado envejecido a la pieza. Para hacer esta técnica vamos a estar utilizando materiales caseros. Vamos a estar utilizando cera de carro y pintura acrílica color negro, la cual vamos a estar aplicando sobre la pieza, pero eso lo van a ver más adelante en el video. Es importante que usted tenga diferentes opciones para los clientes y realmente esta opción de la imagen de la Virgen de Guadalupe ha sido un producto que ha tenido muy buena aceptación entre los clientes de nosotros habituales y los clientes que nos van conociendo poco a poco. Es importante, si usted está emprendiendo, que siempre esté innovando, que siempre esté agregando nuevos productos a su lista o a su catálogo para que tenga más opciones o más oportunidad de generar una venta, ¿verdad? Es importante que cuando sus clientes entren a su catálogo tenga diferentes opciones para escoger para diferentes momentos del año, para diferentes épocas. Entonces, si usted maneja el cemento, sabe hacer artesanías con cemento, aproveche, dese la oportunidad de crecer. Y esta rama de por decirle así, rama de las imágenes es una buena opción que se las recomiendo. Nosotros empezamos por la Virgen de Guadalupe. También también adquirimos, porque estas imágenes se compran para poder imprimirlos en 3D. Ya después de que usted lo tenga en 3D, puede hacer el molde de silicón al tamaño que usted quiera. Pero como les decía, nosotros adquirimos primeramente la Virgen de Guadalupe y después la imagen del Arcángel San Miguel. La imagen del Arcángel San Miguel la tenemos solamente en impresión 3D. Aún no le hemos dado la terminación, el acabado final para después hacer el molde. Se me ocurre que pudiera ser un video interesante para ustedes observar cómo hacemos nosotros el molde de silicona para lo que son imágenes, y quedaría de la misma manera que hicimos para la Virgen de Guadalupe. Estas imágenes deben tener un espesor sustancial, un espesor que sea o que le dé una fortaleza o una dureza, una resistencia a la pieza,
En este caso, nuestra imagen de la Virgen de Guadalupe tiene 1.5 centímetros de espesor, lo que le hace una pieza muy resistente, que no se le va a dañar fácilmente. Tendría que caérsele para poder que se le dañe, ¿no? Pero con 1.5 centímetros usted garantiza que va a tener una pieza sumamente fuerte. Por aquí les voy a estar dejando una imagen de la figura de el Arcángel San Miguel. Si les parece que hagamos un video de cómo hacer el molde de silicona para esta imagen, déjanos tus mensajes en la caja de comentarios y evaluaremos entonces para hacer el video de esta pieza. En las imágenes que han avanzado ya del video han podido observar cómo ha sido la mezcla que hemos estado haciendo para la confección de esta pieza. Es una mezcla que no es un poco más densa, un poco más espesa que la que utilizamos normalmente para hacer las macetas de cemento, ¿no? Pero a la vez también es una mezcla que nos permite que, digamos, podamos pintar la figura de la Virgen para que no se nos queden orificios o imperfecciones cuando la sacamos al final. Es muy importante que el molde se trate de golpear, de levantar para que el cemento se esparza muy bien, porque esta es una imagen o es una figura que tiene como muchas ranuras, tiene muchos detalles y necesitamos que el cemento se adhiera muy bien para que todos estos detalles nos salgan perfectamente al momento de que la mezcla seque y que tengamos que sacar la pieza. Queremos saludar a nuestra suscriptora Ofelia Espinosa hasta Estados Unidos, quien ha estado muy pendiente de nuestros videos, haciéndonos comentarios que gustosamente les respondemos, ya sea aquí en nuestro canal de YouTube o en nuestro Instagram. Con mucho gusto en los próximos videos a todos nuestros suscriptores que nos dejen su mensaje en nuestra caja de comentarios. Con mucho gusto y con toda nuestra humildad estaremos enviándoles nuestros saludos cordiales y dándoles las gracias por seguir, por estar aquí apoyándonos con nuestros videos. Y bueno, ya ha pasado el tiempo pertinente. En este caso no damos 24 horas, damos un poco más, damos hasta 48 horas de fraguado al cemento para poder que todos los detalles salgan muy bien en la pieza y no tengamos imperfecciones o tengamos la mínima cantidad de imperfecciones. Una de las consultas que nos hacen frecuentemente en cuanto a los moldes de silicona que estamos utilizando es su comportamiento con el agua, o sea, qué tanto les puede afectar el agua durante el tiempo. Honestamente ya tenemos varios años utilizando estos moldes de silicona y no hemos tenido todavía ningún problema de que se hayan dañado por efectos del agua, porque nosotros después de haber utilizado los moldes los enjuagamos, los lavamos normalmente con agua y hasta con jabón. Y no hemos tenido problemas por consecuencias del agua ni por otro tipo de problema o otro tipo de afectación. Pudiera ser por el tipo de silicón que utilizamos, que es un silicón de buena calidad, pero realmente el costo que tiene el silicón versus el rendimiento que nos da es muy efectivo. Muy bien, ahora que hemos desmoldado con mucho cuidado la pieza del molde de silicona para evitar que tengamos algún tipo de desprendimiento de material, vamos a proceder a pintarlo con la primera capa de pintura, en este caso pintura negra, que a la vez de ser una pintura con color, también nos sirve como sellador. Esta pintura negra también es un sellador que impermeabiliza la pieza de cemento. La característica principal de esta pintura negra que estamos aplicando como primera capa es que es bien espesa, y esto garantiza que el cemento quede muy bien sellado, evitando el daño de la pieza a corto o mediano plazo. Siempre debemos procurar en este tipo de piezas que tienen muchos detalles cubrir todos los pequeños espacios como lo son las esquinas y todas las ranuras, que son espacios que en el futuro pueden verse afectados por la humedad.
Quiero recordarte que cualquier consulta que nos quieras hacer de este video o cualquiera de los otros videos que ya hemos subido, con mucho gusto nos puedes dejar tus mensajes en la caja de comentarios y te vamos a responder con mucho gusto de la manera más rápida. También te invito a que te suscribas a nuestro canal de Telegram, donde siempre estamos subiendo imágenes que no proyectamos acá en YouTube o en Facebook de los productos que estamos vendiendo, nuevos videos que estamos editando, en fin, mucho más material de interés para ti. Una vez hayamos terminado de aplicar la primera capa de pintura negra, vamos a proceder entonces a aplicar la segunda capa de pintura, en este caso una pintura de color oro metálico, que fue la escogida por el cliente y que al final le vamos a dar el efecto de desgaste que se produce en el metal por el pasar del tiempo. Sin embargo, esta no es una pieza de metal, pero con esta técnica de pátina vamos a lograr el efecto que el cliente desea. Estas pinturas acrílicas metálicas que normalmente utilizamos son de la marca Decoar, nos han dado muy buenos resultados y nosotros las adquirimos vía Amazon. Más abajo en la caja de descripción te voy a dejar el enlace de donde compramos nosotros en Amazon las pinturas acrílicas metálicas. Tenemos que procurar que con la pintura oro metálico, al igual que hicimos con la pintura negra, debemos cubrir muy bien la pieza para que el efecto de envejecimiento quede lo mejor posible. El efecto pátina que le he mencionado durante todo el video se consigue de manera muy fácil. Es simplemente la mezcla de cera de pulir autos con pintura acrílica negra. Al mezclar estos dos productos vamos a obtener una pasta, la cual vamos a aplicar a la pieza de cemento y que nos va a traer como resultado un efecto de envejecimiento en la pieza. Un envejecimiento parecido al que ocurre en el metal por el transcurso del tiempo. Se está acabando el video. ¿Ya te suscribiste al canal? Si no lo has hecho, aún estás a tiempo. Recuerda que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. En cuanto a la proporción que utilizamos de los dos productos, ya sea de la cera de pulir auto más la pintura negra, es una proporción de 1 a 1. 50% de un material más 50% del otro material. Luego, con la ayuda de un pincel, vamos a ir aplicando esta pasta sobre la pieza de cemento, pero por partes. Luego que aplicamos la pasta con el pincel sobre un segmento de la pieza, con la ayuda de un paño de tela de lana, vamos a ir como si estuviéramos limpiando la pasta que está sobre la pieza de cemento. Este paso de ir aplicando poco a poco con el pincel la pasta y después pasándole el paño de tela de lana, lo vamos a repetir una y otra vez hasta que cubramos toda la pieza. ¿Qué te ha parecido el video hasta este momento? ¿Qué te ha parecido la técnica que hemos utilizado para darle un efecto de envejecimiento a la Virgen de Guadalupe? ¿Crees que sería un producto que pudieras agregar a tu emprendimiento para vender en tu región? Déjanos tus opiniones en la caja de comentarios y nos gustaría también saber desde qué país nos estás viendo. Recuerda que cualquier asesoramiento que te podamos brindar de manera gratuita, aquí no estamos cobrando nada, cualquier consejo que podamos brindarte para tu emprendimiento, con mucho gusto solamente nos dejas tu comentario y te vamos a responder. Si deseas que el efecto de envejecimiento se vea mucho más acentuado, recuerda que esto es algo de gustos. Si lo quieres más acentuado, entonces nuevamente le pasas otra capa o le aplicas otra capa con el pincel y luego nuevamente le pasas paño de tela de lana para ir limpiando los excesos y buscando entonces el acabado que tú quieras. Como comentario final quiero agregarte que este trabajo lo puedes hacer en una tarde, en una mañana,
ya que las pinturas que utilizamos son de secado rápido. Una vez pase 1 hora después de aplicada la primera capa de pintura negra, puedes entonces aplicar la capa de pintura de color oro metálico. Y luego, después de 1 hora más, puedes entonces aplicar la capa de la mezcla o el efecto, buscando el efecto de envejecimiento. Nuevamente, muchas gracias por llegar hasta esta etapa del video. Déjanos tu like, suscríbete al canal, activa todas las campanitas y comparte este video para que YouTube y Facebook le llegue a muchas más personas. Recuerda que ahora estamos en YouTube y también en Facebook. Muchas gracias amigos y será hasta el próximo video.